una gran satisfacción estar en un acto del Ministerio de Derechos Humanos de Honduras. Y también saludar al presidente del Congreso, a los invitados, al cuerpo diplomático y al pueblo. Bueno, yo no soy académico, así que voy a hablar como pueblo. Y me parece que una cuestión de hablar de la memoria histórica solo lo hacen los pueblos en lucha, en unidad, en movimiento histórico. No hay otra manera de hacerlo. Walter Benjamin decía que la historia lo hacen los poderosos y no los humildes. Y Walter Benjamin era un judío que se suicidó antes de entrar a los campos de concentración. Por eso yo creo que es muy importante que el pueblo unido, el pueblo movilizado, es el que construye la historia. Ahora veamos la verdad. Es una palabra difícil y hay una gran confusión porque los que hablan de ciencia creen que construyen la verdad. Pero la verdad no la construye la ciencia, porque una cosa es la metodología en la ciencia para llegar a la verdad y la otra cosa es los intereses de la ciencia. Para saber la violación de los derechos humanos y para investigar la tortura necesitamos una metodología, pero debemos de preguntarnos cuál es esa metodología y para decir cuál es esa epistemología. El conocimiento siempre es un desafío y el conocimiento no lo puede lograr una persona. El conocimiento siempre está ligado al poder, pero también el conocimiento y la ciencia está ligada a los intereses. Y por eso, cuando nosotros creemos que la verdad lo tienen los científicos, yo me pregunto, por ejemplo, cuando las comunidades piensan en el agua y dicen las comunidades, los campesinos, los indígenas, los garífunas, dicen el agua es la unidad de la vida. Eso tiene más valor que decir el agua es el H2O. Entonces lo que quiero decir es que la verdad es la verdad histórica, pero es la verdad también de la lucha de los pueblos. La verdad no se consigue en los laboratorios. Hace poco yo escuchaba que querían crear un monstruo porque hay un problema de los fiscales que están en huelga, porque les ha fallado la estructura. Y proponen crear un instituto de ciencias forensicas. Pero la verdad es que la forénsica puede tener una contribución importante para saber la verdad del crimen. Pero para saber la verdad del crimen hay que partir de otra metodología. Una cosa es la validez lógica con argumentos, otra cosa es la validez que da el derecho. Pero el derecho es diferente cuando se habla de la norma del derecho
bajo una lógica de un ordenamiento jurídico que está muy alejado de la justicia, del amor. Es un derecho que es frío, donde los jueces que se preparan en la academia también pueden llegar a ser falsos, como comenzó el golpe de Estado en el 2009, donde se planteó como sucesión constitucional y donde se organizó eso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, lo que llaman ahora la guerra judicial, el lawfare, comenzó en Honduras en el 2009. Somos expertos en la gestación de golpes de Estado y ese golpe lo creó el imperio. Por eso no soy imperialista, soy en realidad en contra de la ocupación militar de este país. ¡Viva el pueblo! Por eso yo clamo por la unidad, pero cuando hablo de la unidad, es la unidad de principios, de amor, de defender este territorio, de no entregar el corazón a los intereses del Comando Sur, al cual se han humillado nuestros militares y policías, el Comando Sur. Y creo que me siento con mucho orgullo decir que ojalá tengamos nuevos militares y nuevos policías que no vendan la conciencia y también hondureños que no vendan ni entreguen la nación. Cuando Xiomara Castro dijo que una Honduras libre de minería, creo que todos nos alegramos, pero sabemos que es muy difícil lograr una Honduras libre de minería. Pero quiero decir algo muy importante porque tiene que ver con la verdad y es sobre todo cuando en este país hay una campaña sistemática para debilitar cualquier acción que haga Xiomara Castro. Quiero decirles que desde quizás antes del 2009 no he visto a Xiomara Castro, no le estoy pidiendo una chamba, pero sí creo que es muy importante que reflexionemos. Y lo digo porque vivimos en una sociedad patriarcal y en donde hombres y mujeres han ofendido la dignidad humana de Xiomara Castro cuando dicen que ella no piensa y que todo lo hace el expresidente. Yo les quiero decir que esa conducta es colocar al otro ser en un plano inferior. Eso realmente significa ofender la dignidad humana de una mujer valiente que la vi en las calles luchando solidaria contra el golpe de Estado, cuando la vi cerca de la frontera luchando y defendiendo eso. Eso es muy importante. Además, quiero decirles algo y que me perdonen los que han sido presidentes, pero ningún presidente en la historia de este país ha planteado con valor lo que ha planteado Xiomara Castro. Y por eso me parece que cuando la escuchamos en los foros de Naciones Unidas, en los foros en Brasil, en los foros, y cuando manifiesta en forma clara que está contra el bloqueo de Cuba y de Venezuela, es un acto que nos enorgullece cuando es solidaria con todos los pueblos de Centroamérica, del Caribe y de América del Sur,
pronunciándose contra los golpes de Estado. Y a mí me llama la atención que cualquier cosa que diga le encuentran problema. Ahora dicen que es un problema que ha ido a China. Es la primera vez que un presidente, después del golpe de Estado, haya realmente dignificado la memoria de este país. Pero tenemos que estar orgullosos de este pueblo. No debemos de subestimar al pueblo, particularmente a las clases subalternas. Ganó con el 70% de los votos nacionales. Y aquí viene una cosa importante, que yo por unas de esas casualidades del destino fui rector de la universidad y siempre me siento orgulloso de la juventud de hombres y mujeres dignos de la clase trabajadora que luchó con mucha dignidad con la unidad obrero, campesina, indígena, estudiantil. Y por eso se lograron muchas cosas. Y en esos años logré tener el conocimiento de un personaje como Herminio Deras, que 40 años después de su crimen brutal por las fuerzas militares, por las doctrinas de la seguridad nacional, por esos militares que fueron entrenados en la Escuela de las Américas y expertos en los golpes de Estado. Él fue hace 40 años y hasta ahora hay un gobierno que se atreve a decir que fue un asesinato. Eso es muy importante, hacer esa memoria. Y una vez estando las organizaciones internacionales en un foro, yo manifestaba que era imperdonable que un general que había dado un golpe de Estado fuera candidato a la presidencia de la República. Y alguien en el auditorio me dijo: doctor, ¿usted es comunista? Y le dije yo: no amigo, no soy comunista, pero me encantaría ser comunista como Herminio Deras. Me lo ponga muy alto acá, cerca, más cerca. Bueno, entonces ahí tenemos la primera cuestión sobre la verdad. Ahora bien, si no son los métodos científicos, ¿y qué pasa con la academia de la universidad, con los abogados, con la ciencia? Es que la verdad es que es una ciencia sin conciencia, porque ahora volvemos a ver las mismas autoridades que es un interinato permanente y que culpan a los jóvenes, a los estudiantes, y por eso creemos, como siempre he creído, que no hay academia sin pueblo. El pueblo es el que da la fuerza moral, histórica, sobre la verdad, y así debemos de luchar en todo. En ese sentido, ¿qué es lo que da la verdad? No es la lógica, no es en sí la ciencia. La ciencia lo que da es validez a un argumento, pero lo que da la verdad es la vida, la afirmación a la vida, la defensa de la vida, y lo que da la mentira es la muerte y el asesinato. Por eso creo que en la medida que defendamos la vida, nosotros ganamos la verdad. Y aquí hay algo muy importante. Yo creo que tenemos que tener el pensamiento abierto.
abierto a las diferentes creencias. Y bueno, yo estuve condenado por la AAA de la Argentina, la Alianza Anticomunista de la Argentina. Pero hay algo muy importante que he aprendido, es que golpearon, ¿sí? Golpearon duramente a muchos de nuestros compatriotas. Por ejemplo, solo tengo una idea que los 13 años después del golpe fueron alrededor de 20.000 jóvenes asesinados. Y no me explico cómo algunos o algunas en este Congreso se han atrevido a negar la amnistía a las personas que han sido golpeadas por el golpe de Estado. Eso es lo más terrible. Nosotros tenemos que comprender lo que significa el sufrimiento de las víctimas, lo que significa también haber sido torturado. Y por eso no entiendo cómo un Estado, yo estudié en Estados Unidos, conocí gente maravillosa, un pueblo bueno, generoso, pero nunca voy a estar con una conducta imperialista y que rompe, arranca la tierra nuestra, nos roba el alma y nos divide el pueblo. Por eso queremos que haya un espíritu de comunidad. Por eso hablamos que haya unidad de los derechos humanos. Pero la unidad tiene que ser obviamente antiimperialista y también anticlasista, antirracista, y tiene que ser antipatriarcal, tiene que ser feminista, pero no un feminismo de clase, no un feminismo blanco, tiene que ser un feminismo que también comprenda la totalidad de las relaciones y que entienda que tenemos un país que está golpeado por un modelo globalista, imperialista, neoliberal, financiero y también geopolítico, que desprecia mucho a nuestro pueblo. Entonces viene la justicia. Fíjense que hay un versículo, yo no soy muy lector, pero hay cosas muy lindas en la iglesia, en la teología de la liberación, en los mártires de la iglesia, como el Padre Guadalupe, como el Padre Tamayo, que fue solidario con este pueblo, así como también Romero, Ellacuría y otros. Hay un versículo que habla mucho del amor al pobre, de dar de comer al hambriento, de vestir al desnudo, de todas las cosas maravillosas. O sea, celebradores de la palabra fueron asesinados en Honduras, mujeres monjas, celebradoras de la palabra también. Y entonces tenemos que tener una visión ecuménica. Pero también tenemos que tener creencia, una cultura. ¿Y por qué no? Si somos socialistas, ¿por qué debemos negarnos? Tenemos que perder el miedo de hablar lo que somos, sentirnos libres que somos y también ser solidarios. En ese sentido, compañeras y compañeros, es bienvenida la justicia, a cada quien lo que le corresponde, bienvenido el amor, la solidaridad, la unidad de todos los pueblos del mundo. Yo estoy contra la guerra,
Y algo bien importante, no debemos de tener prejuicio contra ningún pueblo. Eso es muy importante. No tenemos que tener prejuicio con la gente de Estados Unidos, pero lo que sí debemos de tener es una conducta antiimperialista. Eso sí, y debemos defender los principios de todos los pueblos. Por eso creo que la lección que han tenido los medios, estas cadenas mediáticas muy ligadas a la oligarquía y al imperio, están fraguando, y eso lo digo, están fraguando un golpe de Estado. Entonces tenemos que unir el pueblo, y si ustedes observan detenidamente, cada medio, una campaña terrible, solo lleno de mentiras. Eso es, en realidad, una amenaza al pueblo. En consecuencia, defendamos, hay que unir los derechos humanos, hay que defender este Ministerio de Derechos Humanos. Yo encuentro gente progresista, comprometida en la práctica, porque también me mantengo en contacto con las organizaciones. Allá en el AUAN me dijeron las organizaciones, es mentira, doctor, que el ministerio no ha llegado acá. La ministra ha estado con nosotros, ha estado constantemente, directamente. Y otra cosa que quiero decir es que la Isabel del Alto Comisionado creo que es una mujer también defensora de los derechos humanos. Y debemos luchar a favor del campo. Ahora, hay dos cosas importantes. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo la mirada? ¿Es una mirada misógina? ¿Es una mirada que realmente ofende la dignidad de la mujer? ¿Es una mirada sexista? ¿Es una mirada que destruye los valores del género? Todas esas cosas tenemos que preocuparnos. Y finalmente quiero decirles a ustedes que es un reto el que tenemos que unir fuerzas para defender este país y que estamos muy orgullosos de las grandes decisiones que ha tomado Xiomara Castro. ¡Viva el pueblo! ¡El pueblo unido! Los derechos humanos unidos. Viva nuestro pueblo humilde, campesino, indígena. Solo quiero decirles estas últimas palabras. Piense en qué dirección va la ciencia y la guerra. Va hacia la destrucción de la humanidad. Alguien me decía muy contento, yo soy científico. Sí, le digo, pero usted está preparando la bomba atómica humana. Y se quedó muy triste. Lo que quiero decir, pues, que los indígenas, los amigos garífonas, los tolupanes, toda la gente, los lencas, Berta Cáceres, Margarita Murillo, todos ellos pensaron en que el futuro está en la madre tierra. El futuro está en la lucha para que conjuntamente hombres y mujeres hagamos la transformación. Yo les quiero decir que yo no estoy por el transformismo, que es diferente a la transformación. Yo estoy por la revolución en este país para que tengamos dignidad, para que respetemos el alma, no necesariamente en forma violenta, pero no nos dejemos sobornar. Por eso les digo finalmente que me opongo a las cárceles de máxima seguridad y que creo que Xiomara recibió una policía y un ejército. Y esa policía tiene que rendir informes como el ejército. Eso lo pide el pueblo. Ninguna organización del Estado
debe tener el privilegio de no rendir cuentas, porque la presidenta lo hace. Un aplauso para los derechos humanos unidos en Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias.